Vamos a ver derivada, vamos a ver la definición y vamos a ir paso por paso para llegar a la definición. Vamos a empezar primero con una función lineal. Tengo y igual 3x más 1. Voy a graficar esta función. Primero me voy a fijar que acá atrás tengo la ordenada del origen, que es donde corta el eje y, y que acá abajo tengo un 1, por lo tanto voy a hacer el desplazamiento para indicar la pendiente, tanto por y, que va a ser el número que está en el numerador, y tanto por x como el que está en el denominador. Entonces voy a marcar, el 1 es donde corta el eje y, está acá. A partir de acá me voy a mover 3 positivos por y, o sea 3 para arriba. A partir del 1 me voy a mover 3 para arriba, sería 1, 2, 3, hasta acá. Y 1 a la derecha, que sería 1 por x. A partir de acá me muevo 1 por x. Este sería el segundo punto de esta función lineal. Entonces, al tener 2 puntos, ya la puedo trazar. Bien. Esta es la recta igual 3x más 1. Vamos a analizar ahora algo de esta recta. Voy a trazar la paralela al eje x que pasa por el primer punto, punteada, y voy a trazar la paralela al eje y que pasa por el segundo punto que tengo. Bien, de esta manera acá se forma un triángulo rectángulo. Bien, teniendo en cuenta que acá tengo un ángulo, que lo voy a llamar alfa, si este es un triángulo rectángulo, este cateto, teniendo en cuenta que este es alfa, es el cateto opuesto, y este cateto es el cateto adyacente. Bien, si yo quiero saber cuánto mide este cateto, lo que tengo que hacer es, acá tengo el 0, 4 menos 1. 4 menos 1 me da 3. Y el cateto adyacente mide 1, que es la distancia de 0 a 1. Vamos a analizar la tangente de ese ángulo alfa que está acá. Sabemos que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y si no, recuerden, toa. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, el cateto opuesto mide 3 y el cateto adyacente mide 1. 3 dividido 1 me da 3. Eso quiere decir que la tangente de ese ángulo es 3. Si miramos la función lineal, podemos ver que este 3 coincide con esto. Y no es casualidad, es porque este 3 es la pendiente. Entonces podemos decir que la pendiente de esta recta es la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal. ¿Sí? De este ángulo. La tangente de este ángulo es la pendiente. Entonces, cuando hablemos de pendiente, va a ser la tangente de ese ángulo que forma la recta con cualquier horizontal que yo dibuje. Puedo dibujar cualquier horizontal y siempre se va a formar un ángulo que la tangente me va a dar 3 en cualquier parte de toda la función lineal. Bueno, ahora hice una curva y tracé una recta secante a la curva. ¿Qué quiere decir que es secante? Que corta en 2 puntos, en A y en B. Una recta secante corta en 2 puntos a una curva. Ahí les puse A y B. El punto A tiene en X, X sub 0 y la imagen es Y sub 0. El punto B es X y la imagen es Y. Yo podría también decir que en vez de Y, puedo decir F de X sub 0, que es la imagen de X sub 0, o en vez de Y, F de X. Bien. Si ahora miro esto que está acá, lo voy a repetir como lo que hice acá arriba. Esto quiere decir que tengo el ángulo alfa, que está acá, alfa, y tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Eso quiere decir que si yo quiero escribir ahora la tangente del ángulo, puedo decir que es cateto opuesto sobre cateto adyacente como antes.
Ahora, el cateto opuesto yo lo puedo escribir como una variación en y, delta y. Y el cateto adyacente lo voy a escribir como una variación en x, delta x. Si yo quiero escribir la longitud de delta y, como antes, yo antes hice 4 menos 1. Ahora lo que voy a hacer es, tomando en cuenta los nombres que le puse recién, f de x menos f de x sub 0. Y a delta x lo voy a escribir como x menos x sub 0, porque si yo tomo x y le resto este pedacito, me da la medida de delta x. Y acá en este caso, delta y, si tomo f de x y le resto f de x sub 0, me va a dar este tramo que es delta y. Bien. Entonces, ahora, en vez de cateto opuesto y cateto adyacente, voy a poder escribir tangente igual a delta y sobre delta x. Cateto opuesto es delta y, cateto adyacente es delta x. A esta expresión se la llama cociente incremental. Bueno, si yo ahora sigo acá abajo, la tangente de alfa, en vez de delta y, la escribo como f de x menos f de x sub 0, por lo que dijimos acá, que es válida la igualdad, y dejo delta x abajo, estaría escribiendo la expresión de lo de arriba, solamente reemplazando con lo que viene. Si ahora yo a x, acá, la despejo, quiero despejar x sub 0 que está restando pasa sumando. Entonces, este que está acá le pasa sumando x sub 0. Por lo tanto, puedo decir que x es equivalente a esto que está acá. Por lo tanto, yo puedo decir que la tangente del ángulo es igual a f de, y en vez de x, le voy a escribir esta expresión. Delta x más x sub 0. Menos f de x sub 0 sobre delta x. Esta expresión que está acá, por lo que vimos antes, es la pendiente de la recta. En este caso, yo tengo una recta secante, que la puedo llamar s de x. Entonces puedo decir que esto es la pendiente de s de x, que es la recta secante. Tal cual lo que hicimos arriba, lo repetí con letras abajo. Bueno, ahora volví a dibujar la curva. Tengo A, tengo B, la recta secante. Podemos llamar que esta es S de X, a esta la podemos llamar S' y a esta es S''. Lo que hice fue, a la curva le tracé la misma secante y lo que hice fue acercar el punto B, o sea que cada vez A y B tengan menos distancia. Entonces, hice otra secante que tenga el B más cerca a la A y otra secante que tenga más cerca el punto. Y lo que fui observando es que delta X cada vez es más chiquito. Por lo tanto, si yo quiero que en vez de ser secante sea tangente, una recta tangente es cuando corta en un punto a la curva. Secante eran 2, por eso tengo 2 acá, 2 acá, 2 acá. Si yo a este punto lo pego tanto a la que termina siendo un solo punto, o sea, la recta termina siendo tangente, delta X tiende cada vez a ser más chiquito cuanto más acerco B. Cada vez más chiquito, cada vez más chiquito. Si yo lo pego, delta X tiende a 0. Y la operación que a mí me permite que delta X tienda a 0 es el límite. Entonces quiere decir que si yo hago el límite de delta X tendiendo a 0 de la tangente de la recta secante, eso me va a dar la tangente, la pendiente de la recta tangente. Entonces, esta es la definición de derivada. Cuando yo quiera decir qué es la derivada,
es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto x sub 0. ¿Por qué? Porque esta era la pendiente de la recta secante. Si yo esa recta secante la transformo en tangente, o sea, delta x tiende a 0, ahora va a ser la pendiente de la recta tangente. Entonces, la derivada es la pendiente de la recta tangente, en este caso, si yo la dibujo, a la curva, en un punto, que en este caso sería el punto A. Si termino haciendo una recta en el punto A, ahí tengo una recta tangente en el punto A. Esa es la definición de la derivada. Por lo tanto, cuando uno hable de derivada, va a hablar de esta fórmula. Se puede derivar por definición, que es usando esta fórmula, o también se puede derivar por tabla, y esa tabla está hecha con diferentes funciones, diferentes tipos de funciones, y que gracias a esta fórmula se llegó a la derivada. Entonces, lo importante de interpretar por ahora en la derivada es que es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. La pendiente, como les mostré. Primero se los mostré en una función lineal para que ustedes sepan que la pendiente era la tangente del ángulo que formaba. Después se las mostré en una recta secante. Y por último, les dije, a esa recta secante la transformamos en tangente, o sea, se toma de un único punto, y esta es la definición. Cuando el límite de delta x tiende a 0, estamos hablando de la pendiente de la recta tangente.